Antes de iniciar, te pido que dejes volar tu imaginación y permitas que te guíe con mi voz por un mundo lleno de misterios y terror. Hoy quiero contarte la historia de Chikatilo, el afable profesor que se comía a sus víctimas para tener una supuesta paz mental. Pues bien, resulta que el estremecedor caso de este hombre tuvo como punto de partida una de las historias que su madre le contó cuando era niña. Su hermano mayor, Stefan, fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. Pues esto no fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, la década de los 30, en Ucrania, el secuestro y el asesinato de jóvenes era de lo más común debido a la falta de alimentos. Así que la práctica del canibalismo, pues era habitual. Aquel cóctel sanguinario generó en Andrei un miedo continuo a sufrir las mismas vejaciones que su hermano. Aunque con los años este temor se transformó en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Pese a sus problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento en niños adolescentes le excitaba profundamente. Durante casi 20 años, el carnicero de Rostov campó a sus anchas en la antigua Unión Soviética y se convirtió en el peor asesino en serie del país. El 16 de octubre de 1936, en plena época estalinista, nacía Andrei Chikatilo. Eran tiempos trágicos en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. El recuerdo de la visión de los cadáveres apilados en su pequeña localidad natal, en Ucrania, marcó la mentalidad de este despiadado criminal. Al fin y al cabo, durante años convivió con la muerte, entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Pero su carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que le rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. Los complejos le atormentaban, pues en el colegio sus compañeros se burlaban de él constantemente por ser un miope sin gafas, pues al no ver bien era muy patoso, mientras él se limitaba a aguantar el chaparrón y las montaderas de todos. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que le insultaban, le bajaban los pantalones y lo abofeteaban hasta que caía al suelo. Todo este acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y, por tanto, reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, sino que fue tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a mofarse de él. Se cree que aquello fue la gota que colmó el vaso, pues habían despertado a la verdadera fiera. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de venganza, ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana Diana. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos, por lo contrario, Chikatilo aceptaba sumiso y obediente las órdenes de su compañera. Vivía con total discreción y austeridad. Se podría decir que fue un padre ejemplar y igualmente un esposo también. Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia sexual, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. La sexualidad le tenía completamente frustrado. A medida que fue cumpliendo años, iba aprobando también sus estudios, pues se tituló en lengua, literaturas rusas, en ingeniería y en marxismo-leninismo. Su atracción por los menores de edad, principalmente menores de 12 años, fue increciendo. Sin embargo, el colegio fue de nuevo el centro de las burlas. Trabajando como profesor le apodaron el ganso o el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía un tilín más de lo normal. Algunas alumnas le recuerdan como que le pillaban casi siempre masturbándose en sus dormitorios, cuando ellas justo se estaban cambiando de ropa. Así que este hombre pasó de cohibirse a desinhibirse. Llegó el invierno de 1978 y con él también se desataron los primeros crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años a la que Chikatilo convenció para que acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar, dado el carácter afable del profesor. Una vez dentro, empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se hirió en un brazo, y él al ver la sangre tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato pudo eyacular como hace muchos años no lo había hecho. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer.
Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca a un río. 2 días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Aquella amputación se convertiría en su firma personal. Nada apuntaba a que el crimen lo había perpetuado algún maestro de escuela. A pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual, Alexander, mientras que Andrei se salía con la suya. Pero aquí comienza la carnicería hasta ahora. A causa del acoso que sufrió como profesor, Chikatilo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Casualmente su nuevo trabajo requería que viajara muchísimo, así que tenía la excusa perfecta para continuar matando sin ningún pudor. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años con la que él quiso mantener relaciones sexuales, pero su impotencia se lo impedía. Antes de entender a la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual sanguinario. Primero, la estranguló hasta matarla y después se masturbó en ella, hasta que tapó todo su cadáver de semen. Después decidió morder su garganta como si de un animal se tratase, sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde, le cortó los senos y se comió los pezones. Y finalmente, volvió a firmar este nuevo asesinato arrancándole los ojos. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que ese no iba a ser el último. Durante ese año asesinó a 4 personas más, entre ellos la primera víctima masculina, un niño llamado Lev, de tan solo 9 añitos. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, más adelante, este reconoció el crimen. Además aseguró que le había arrancado los genitales. Pues sí, hasta este momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen para no despertar sospechas. A partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegirlos cuidadosamente en las estaciones del tren y en los autobuses de la localidad de Rostov. De ahí surgió un nuevo apodo para él, el carnicero de Rostov. Inicialmente se trataba principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían alguna clase de retraso mental. Eso le facilitaba muchísimo las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signo de violencia extrema, violación, cuchilladas, amputación de genitales, destentelladas y también incisión de los ojos. Con estos datos, las autoridades empezaron la investigación centrándose en 2 focos principales: miembros de la comunidad médica, cirujanos y de la comunidad gay. En aquel momento la homosexualidad estaba prohibida. Habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar el culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó, pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía, dudase del sistema. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras, que trazaron un perfil de presunto criminal. En el informe se describió a un varón de entre 25 y 50 años, con claras muestras de disfunción sexual, según se desprendía de las mutilaciones a que sometían a sus víctimas, pero sin ningún tipo de enfermedad mental o esquizofrenia, dada su planificación de los asesinatos. Con este perfil, los oficiales encargados del caso, Alexander y Víctor, continuaron las persecuciones. Por aquel entonces tenían 25.000 sospechosos, entre los que no se encontraba, por supuesto, Chikatilo. Mientras tanto, Elmen seguía asesinando hasta que un día lo detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. En él encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov. Pero, otro peo, su sangre no correspondía con la hallada en las escenas de los crímenes. El grupo sanguíneo de Andrei era el A y el del asesino era el AB. Gracias a investigaciones posteriores se pudo establecer que el criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en la sangre y en el semen. ¿Qué tal? Además privilegiado el hijo puta. Algo inusual, pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Lo dejaron en libertad, aunque volvió a ser encarcelado durante 3 meses por abusos a menores. Pasó casi un año, hasta que en 1985 el men volvió a matar. Y siguió haciéndolo hasta que el día 5 de noviembre de 1990 asesinó a su última víctima en la localidad de Keos.
600 personas llegaron a formar parte del operativo para la búsqueda y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de la Cita Población. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Tardaron 10 días en conseguir que este man hablara. Fueron interrogatorios muy duros, en los que lo asediaron hasta la extenuación para que este man se desmoronara, pero no pudieron. Finalmente, y tras múltiples intentos, optaron por contratar una psiquiatra. Bastaron solamente 2 horas de estas para que el sospechoso accediese a confesar si lo dejaban tranquilo. ¿Qué tal? Durante este tiempo explicó su terrible infancia y qué lo llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, descubrió cómo perpetrar las vejaciones y mutilar. Su testimonio horrorizó a todos los allí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino en serie más despiadado del país. En abril de 1992 se inició el juicio para demostrar si Chicalito tenía problemas mentales, si había cometido todos estos crímenes bajo los efectos de una enfermedad o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que este man disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Eso no tenía mucho que pensar tampoco. Durante la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ida, encerrado en una jaula, les provocaba escalofríos, miedo, ¿y a quién no? Fíjense, qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podrían hacer con esto? Les gritó el careverga a los familiares de sus víctimas mientras se bajaba los pantalones y mostraba su pene a los allí presentes. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental, paz espiritual durante largos periodos de tiempo. ¿Qué tal la uva? La sentencia llegó 2 meses después, cuando le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte, aunque apelaron para evitar la ejecución del preso. Esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrés Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Y ahora se cumplen más de 25 años desde su ajusticiamiento. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Solamente tratemos de pensar lo que aquellas personas sentían. Acá te voy a dejar una foto para que veas los ojos tan perversos de esta persona. Parece que no tuvieran alma, mientras se reía de los familiares que lloraban la pérdida de sus seres. Una lástima a esta sociedad y que hayan existido personas como esta. Un abrazo para todos, chicos. Que tengan buena noche. Si es que pueden. Bye.